Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Actualmente las fake news o noticias falsas abundan en las redes sociales e internet. Se puede entender como fake news información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar a la población. Este año el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación impulsó la Comisión contra la Desinformación, que busca realizar un informe sobre la regulación de las plataformas digitales, entre otras iniciativas. ¿En qué consiste la Comisión contra la Desinformación? Para responder a nuestras dudas tenemos en pantalla a Paulina Ibarra, licenciada en Comunicación y Ciencias Políticas de la Universidad de Marymount y máster en Comunicación de la Universidad de Georgetown. Es integrante de la comisión y además directora ejecutiva de la Fundación Multitudes. Bienvenida, Paulina, y muchas gracias por conversar con las regiones del país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Paulina, antes de entrar de lleno en el terreno de la información, me gustaría que por favor nos cuentes un poco sobre ti para que te conozcan las regiones del país. Como decías, soy cientista política y me he especializado en los temas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y en los últimos años hemos estado más dedicados al tema del empoderamiento de las mujeres y las niñas en la política. Y eso también es lo que nos llevó a impulsionar y investigar más sobre desinformación política de género. Bueno, Paulina, tú eres integrante de la Comisión contra la Desinformación. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, la Comisión contra la Desinformación fue creada por un decreto del Estado, en definitiva mucha gente habla del gobierno, pero esto es una iniciativa de Estado, con la intención justamente de dar claridad a la situación de la desinformación en nuestro país. Entonces, la Comisión tiene como objetivo principal identificar el estado del arte o la situación de la desinformación en Chile, pero también sobre ese estudio, sobre esa investigación, poder identificar recomendaciones que se puedan hacer a nivel de Estado nuevamente para combatir la desinformación que afecta la democracia y la resiliencia de la democracia. Somos 9 expertos técnicos, somos todos bastante técnicos, diría de tendencia horizontal. Somos todos técnicos y expertos en esta materia desde distintos ángulos. Por ejemplo, estamos viendo en algunos casos, por lo menos en mi caso, el tema de la desinformación de género. En otros casos, la desinformación y su impacto en la democracia. En otros casos, la desinformación en general. Pero todos tenemos mucha experiencia y expertise en estos temas y por eso es que somos invitados por el gobierno a formar parte de esta comisión. La idea es que en las próximas semanas nosotros podamos evacuar un documento que es una suerte de diagnóstico sobre lo que está pasando con la desinformación en nuestro país y luego de eso hacer recomendaciones que pueden ser de todo índole, desde el punto de vista de la educación digital hasta quizás políticas públicas a nivel nacional que se pueden ejecutar e implementar en los próximos años, ojalá para combatir la desinformación, pero nuevamente con el impacto que tiene los procesos democráticos. ¿Cuáles han sido los primeros diagnósticos que han tenido? La verdad es que nosotros estamos en ese proceso de desarrollar un diagnóstico y uno de los primeros desafíos que hemos encontrado es justamente esta definición. ¿Cómo definimos desinformación? Porque en definitiva a nivel global hay una suerte de consenso en algunos temas específicos, pero no en todos. Y por eso también está involucrado, por ejemplo, la definición de fake news, que mucha gente la usa cuando la definición de fake news no debería ser usada. Es decir, no existen las noticias falsas. Los periodistas, los medios de comunicación llevan a cabo su trabajo basado en la debida diligencia que hacen previamente para asegurarse que la información que transmiten sea verídica, sea real y esté contextualizada. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros lo que hemos visto es eso, la necesidad de coincidir y de cuadrar con ciertos elementos importantes que tienen que ver, por ejemplo, como qué definimos por desinformación, qué es una plataforma digital, qué es un perfil de redes sociales. Y esas son las cosas en las que actualmente estamos trabajando. Ahora, independientemente cada uno de nosotros como expertos en la materia, tenemos una clara definición de qué es lo que está pasando y un claro diagnóstico de lo que está pasando con relación a la desinformación en nuestro país. Pero ahora tenemos que llegar a un consenso como grupo para presentar un poco una definición que ojalá pueda usarse no solo para el gobierno de Chile, pero también fuera de Chile, cuando representamos a nuestro país en otras plataformas.
todas las personas estamos sumamente expuestos a mucha información, a muchas noticias y por lo general de repente aparecen noticias falsas. ¿Qué tan dañina puede ser una noticia falsa o fake news? Fíjate lo que hiciste, hablaste de noticias falsas. Y eso es importante, ¿me entiendes? Además de tener la exposición a contenido o a definiciones que no son acertadas, además estamos expuestos a eh, 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 tener una idea o a confundirnos con el definitiva qué es lo que nos está afectando. Podemos hablar de contenido falso, podemos hablar de información falsa, pero no podemos seguir hablando de noticias falsas porque nuevamente no es real. No sé si me entiendes, déjame explicarte nuevamente. Los periodistas, los medios de comunicación comunican noticias, información verídica. Por tanto, lo que nosotros vemos desde la perspectiva de la comisión es justamente tipos de información que no es real. Y eso cabe dentro de un paraguas que es la desinformación. Entonces tenemos desinformación, tenemos misinformación y tenemos malinformación. La desinformación es información descontextualizada o falsa, que está desarrollada con la intención de dañar a alguien o a alguna institución. La misinformación es la información falsa errónea que se comunica sin tener la intención de hacer mal porque no se sabe qué es información falsa. Y la mala información es esa información real que se publica o se disemina con la intención de hacerle un daño a alguien. Pero tú ves que ninguna de esas tres definiciones está noticias falsas, porque las noticias falsas se han utilizado en otros países, particularmente en Estados Unidos durante la administración del presidente Trump, para deslegitimizar y deslegitimizar el trabajo de los medios de comunicación cuando informaban de algo verídico, pero que el presidente Trump no estaba de acuerdo y él lo presentaba como noticias falsas. Pero eso es en ese contexto. Nosotros no podemos hablar de noticias falsas porque realmente tiene una connotación muy política. Eso es para aclarar esa parte. Con relación a tu pregunta y con relación a cómo cómo somos impactados por la desinformación, el impacto es enorme. ¿Por qué? Porque la desinformación se transmite a través de redes sociales, de plataformas de redes sociales, con las cuales interactuamos a un nivel personal. Tú no eres amigo, bueno, tú sigues a muchas personas que tienen influencia, pero en general tus redes sociales son generadoras de tu contenido personal. Entonces, cuando tú diseminas tu contenido personal y luego ayudas a través de un posteo, de una publicación de desinformación, tú ayudas a magnificar el impacto. Y ese es un grave problema que estamos viendo a nivel global, no solo en Chile. Porque lo que estamos haciendo es utilizar la confianza que las personas se tienen entre ellas para ayudar a diseminar contenido que no es real y que tiene la intención de deslegitimizar a una persona pública y a la institución que la representa. ¿Y qué pueden hacer los usuarios si en algún momento sienten alguna sospecha de que hay algún sitio web con información que no es correcta? ¿Cómo lo pueden hacer la gente para verificar la información? Yo creo que lo más importante, y aquí es relevante recordar que uno es libre de leer lo que quiera, existe la libertad de prensa, existe la libertad de expresión. Ahora, lo que hay que hacer y el mejor mecanismo para el combate a la desinformación es que las personas piensen por un minuto si saben la fuente de esa información, de ese contenido, y, y que piensen si esa información es creíble, si realmente la creen. Es decir, tomar 5 segundos para decir de dónde viene esto y será real antes de publicarlo en sus perfiles de redes sociales, que es donde mayormente se disemina la desinformación. Y eso es clave. Un ejemplo súper importante es lo que hizo Twitter durante justamente la campaña de reelección del presidente Trump, en donde cada vez que alguien iba a publicar algo en Twitter,
salía un cuadradito que decía, ¿estás seguro de saber de dónde viene esa información? Y ese cuadradito, que tú dices es súper básico, tuvo un tremendo impacto en reducir la cantidad de desinformación que estaba diseñada para justamente desvirtuar canales de comunicación, medios de comunicación, pero por sobre todo para evitar que la gente tomara una decisión sobre su voto de forma honesta y transparente, pero por sobre todo bien informada. Y entonces, lo más importante es tomar ese momento, ese minuto, esos 5 segundos que yo les digo, para preguntarse, ¿es cierto? ¿Y sé de dónde viene? Antes de publicar algo de lo cual tengamos duda de si es real o no. Tú mencionabas el ejemplo de Twitter, pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo Instagram o Facebook, que también advierten cuando uno quiere compartir alguna información y te advierte, dice, cuidado, esta información puede no ser real o efectivamente no es real. Y en el caso de los medios de comunicación, cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación para poder combatir la desinformación? Por lo menos desde la comisión, nosotros vemos los medios de comunicación como un aliado súper fuerte en el combate a la desinformación. Yo creo que lo más importante que los medios pueden hacer es no contribuir a la diseminación de la desinformación. No en el sentido que ellos creen, que los medios de comunicación creen campañas de desinformación, sino que en muchos casos, cuando una campaña de desinformación afecta a una persona pública, la convertimos en noticia, ¿no es cierto? Y eso ayuda justamente de forma negativa a que esta campaña de desinformación tenga un mayor impacto, no solamente en la persona, sino que en la institución que esta persona representa y en sus pares. Entonces, eso es, yo creo que lo más importante que los medios de comunicación pueden hacer, que también van a evitar que se cree revictimización de esa persona que ha sido víctima de una campaña de desinformación, porque están previniendo que se vuelva a publicar, que se vuelva a diseminar esa información que es de otra forma descontextualizada o simplemente falsa. Este es un ejemplo mucho más mundano, pero me acuerdo hace muy poco que salió una información de que José Luis Perales, por ejemplo, estaba muerto. Y después él salió en un video diciendo, oye, me acabo de enterar de que me morí y estoy acá en Londres con mi familia. Pero en el último tiempo, por ejemplo, la Comisión contra la Desinformación, ¿contra qué se ha tenido que enfrentar? ¿Qué tipo de información falsa ha tenido que ver? A ver, primero con relación a lo de José Luis Pedrale, lo más probable es que eso sea misinformación, es decir, información descontextualizada o incorrecta que, eh, que se diseminó sin la intención de causar daño. Y eso es súper importante porque lo que define en per se la desinformación es justamente la intención de hacer un daño. Y nosotros como comisión nos hemos enfrentado a campañas de desinformación, en realidad esa ha sido un poco la tónica de todo esto, ¿no? La mala intención de aquellos que han divulgado información sobre la comisión que no es cierta. Por ejemplo, que nosotros estábamos a cargo de hacer una ley mordaza o una ley de medios de comunicación. Eso está muy lejos de lo que nosotros vamos a hacer. De hecho, en nuestro caso, nosotros estamos encargados, mandatados, y hemos decidido internamente solamente enfocarnos en las plataformas de redes sociales y no en los medios de comunicación, porque nuevamente no es lo que nunca estuvo eso en el decreto y no es algo que nosotros queremos hacer porque por lo menos yo no tengo la expertise en el tema de medios de comunicación y desinformación. La expertise que nosotros tenemos desde Fundación Multitud es relacionada con desinformación política de género, es decir, la desinformación que afecta a las mujeres que participan en la vida pública. Paulina Ibarra, hemos aprendido mucho, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa y vamos a volver a conversar sobre la comisión, sobre esto de la desinformación muchas veces en redes sociales. Pausa y ya regresamos. Entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre es el periodo principal de postulación a admisión escolar 2024. ¿Pero en qué consiste el sistema de admisión escolar? Desde 2016, la Subsecretaría de Educación pone a disposición una plataforma web en la que apoderados y apoderadas pueden postular a todos los establecimientos del país que reciben financiamiento del Estado.
En 2022, casi 8.000 establecimientos participaron y se registraron un total de 681.046 postulaciones en ambos periodos. Ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl podrás revisar la información de la vitrina, luego podrás agregar los colegios de tu interés, ordenarlos de acuerdo con tus preferencias de la más a la menos preferida y enviar tu postulación y descargar tu comprobante. Admisión Escolar 2024, etapa de postulación principal del 4 de agosto al 1 de septiembre. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Impacto es llegar donde otros bancos no llegan. Es estar en cada una de las 346 comunas del país y es tener 16 millones de clientes en un país de casi 20 millones de personas. Ese es el verdadero impacto de Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Los números. Los números. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, etc. 20, 21, etc. 30, 40, 50. 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. 60, 70, 80, 90. 100. 100. 1000, 1000. 1.000.000. 1.000.000. En un pequeño pueblo vivía un profesor. Como no había banco, una vez al mes tenía que bajar a la ciudad para cobrar su sueldo y los niños perdían un día de clases. Pero un día llegó un banco estado y aquel pueblo en el desierto comenzó a florecer. Y una noche cayó un meteorito. Te traje un regalo. Queríamos saber si habían sentido el impacto. ¿Sentimos el impacto? Desde siempre hemos impactado la vida de cada persona y lo seguiremos haciendo. Claro que lo sentimos. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país. 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor y en expochileagrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. En un pequeño pueblo vivía un profesor. Como no había banco, una vez al mes tenía que bajar a la ciudad para cobrar su sueldo y los niños perdían un día de clases. Pero un día llegó un banco estado y aquel pueblo en el desierto comenzó a florecer. Y una noche cayó un meteorito. Te traje un regalo. Queríamos saber si habían sentido el impacto. ¿Sentimos el impacto? Desde siempre hemos impactado la vida de cada persona y lo seguiremos haciendo. Claro que lo sentimos. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Ya estamos de regreso en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos conversando con Paulina Ibarra, integrante de la Comisión contra la Desinformación y directora ejecutiva de Fundación Multitudes. Paulina, estábamos hablando sobre la desinformación y cómo se puede lidiar con esto, principalmente en campañas electorales. La verdad es que hay muy pocas salvaguardas hoy en día con relación al combate a la desinformación durante periodos de procesos electorales.
Y eso es súper relevante porque justamente donde más se utiliza esta técnica para desvirtuar o deslegitimizar a una persona, a una candidata o nuevamente a una institución que la representa. Entonces nosotros desde Fundación Multitud hace algunos meses desarrollamos un pacto ético digital que justamente apunta al trabajo que tienen que hacer los partidos políticos para combatir la desinformación, para desarrollar salvaguardas justamente para proteger a las mujeres candidatas y para evitar que se cometan este tipo de campañas de violencia digital, porque al final la desinformación contra las mujeres es una forma de violencia de género en línea. Y también creemos que hay mucho trabajo que tiene que hacer el CERVEL en este caso. Hoy en día, las redes sociales, cuando tú, por ejemplo, haces una campaña política en redes sociales, no estás obligado por el CERVEL a hacer la rendición del gasto, porque en definitiva se crea una suerte de caja negra, ¿no? Tú pones tu tarjeta de crédito, armas un aviso, lo publicas, decides quién es tu audiencia, por lo general vas a decir cuál es la audiencia más vulnerable para que tenga un mayor impacto, y nada de esto se transparenta como gasto de campaña al CERVEL. Y ahí es donde nosotros creemos que en Chile por lo menos pueden haber bastante avance en el corto tiempo, preparándonos así para los próximos procesos electorales que se vienen. Cuando se anunció la Comisión contra la Desinformación, aparecieron un montón de críticas, muchos parlamentarios diciendo que la Comisión poco menos que iba a censurar información que golpeaba a la libertad de expresión. Y hace muy poquito el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación. ¿Por qué surgen este tipo de críticas? Mira, la verdad es que nosotros desde Fundación Multitudes tenemos nuestra opinión, por supuesto, con relación a este tema. Ahora, más relacionado con lo que sucede en torno a la comisión, yo creo que aquí nuevamente hay un interés quizás de desvirtuar el objetivo de la comisión, que claramente es asegurarse de que el gobierno, el Estado, sepa qué es lo que está pasando con relación a la desinformación en nuestro país, por un lado, y por otro lado también poder hacer recomendaciones con relación a cómo podemos combatir la desinformación. Yo creo que aquí hay una intención clara justamente de desinformar a la comunidad, a la ciudadanía. De hecho, en el Congreso hoy en día hay 10 proyectos de ley relacionados con desinformación, todos con un tinte de sancionar a aquellas personas, aquellas instituciones, aquellas autoridades que usen desinformación para atacar a otras personas. Y te digo, la génesis de estos proyectos de ley es bastante transversal. Tenemos desde el Partido Comunista hasta la extrema derecha desarrollando proyectos de ley que están parados en el Congreso por alguna razón u otra y que justamente apuntan al combate contra la desinformación de una forma bastante sancionadora, penalizadora. Y nosotros creemos, por lo menos desde Fundación Multitudes, creemos que eso es un error. Nosotros creemos que aquí los cambios tienen que generarse de forma corregulatoria, no de forma regulatoria. Lamentablemente la desinformación no se resuelve con sanciones, porque justamente ahí podemos crear un espacio para que se abra el autoritarismo digital, como lo hemos visto en otros países, y esas son las cosas que nosotros tenemos que prevenir en una democracia. Paulina, tú también eres directora ejecutiva de Fundación Multitudes. Me gustaría que habláramos un poquito sobre ello. ¿Cómo nace esta fundación y en qué consiste? Bueno, la fundación va a cumplir 10 años en próximo agosto. Acabamos de cumplir 9 años, pero estoy mirando hacia los 10 años ya. Y hemos trabajado siempre con relación a la apertura del gobierno, a desarrollar espacios de participación ciudadana, no solamente de participación ciudadana, pero de abrir esos espacios para que los ciudadanos comunes y corrientes tomen parte en los procesos de toma de decisiones. Eso es lo que nosotros siempre hemos ido trabajando. Y en los últimos años estuvimos trabajando en la participación política de las mujeres, dándonos cuenta
que ahí había una vulneración de los derechos de las mujeres, en donde solo el 23% de los cargos de elección popular están ocupados por mujeres a nivel nacional y al nivel local es solo el 10%. De los 345 municipios que existen en nuestro país, solo 52 están liderados por mujeres. Entonces luego de eso empezamos a ver que había muchos desafíos, muchas barreras, y una de esas barreras es justamente, y algo que las mujeres activistas, las mujeres lideresas con las cuales trabajamos nos dijeron, está justamente el tema de la desinformación. Y entramos justamente a entender un poco la desinformación. Y una de las cosas que encontramos es que la desinformación afecta a las mujeres de una forma muy particular y muy diferente de los hombres. A las mujeres nos impacta de manera íntima, sexual, familiar, a los hombres nos impacta de manera pública y profesional. Entonces tiene un complemento negativo mucho más fuerte cuando se ataca a una mujer con desinformación que cuando se ataca a un hombre con desinformación. Y eso es claro. La correlación es de un 67% hacia las mujeres y un 48% hacia los hombres. Entonces, claramente a las mujeres las impacta mucho más que a los hombres la desinformación y de una manera mucho más cruel. Actualmente nuestro país está viviendo un escenario político bien complejo con este traspaso de dinero público. ¿Tú crees que con mayor transparencia se eliminaría un poco la corrupción o completa dentro de las instituciones públicas y privadas? ¿Tú te refieres a este tema de las fundaciones? Exacto, sí. Soy bien tajante y bien enfática. Primero, no se puede poner a todo el mundo en el mismo saco, número uno. Y número dos, hoy en día existen salvaguardas, existen garantías y existen exigencias altísimas para la rendición de cuentas y la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. Y de la manera en que se ha presentado como que son todos corruptos, etcétera, yo creo que es súper nefasto y negativo, no solamente para la sociedad civil en Chile, pero también para los beneficiarios de la sociedad civil. Tenemos empresas, tenemos fundaciones enormes, por ejemplo, Un Techo para Chile, que trabaja tremendamente para la erradicación de los campamentos, o la Fundación para la Superación de la Pobreza, o organizaciones, por ejemplo, como Chile Transparente, que trabaja para ser más transparente, o nosotros, para que exista mayor participación ciudadana. Entonces, yo creo que en ese sentido es súper discriminatorio e injusto hablar de las fundaciones a nivel general y de lo que existen, porque te aseguro que hay garantías. Es decir, nosotros estamos obligados a enviar nuestro balance anual al Ministerio de Hacienda, y trabajar con el Ministerio de Justicia. Nosotros tenemos que presentar documentación legal para abrir una cuenta de banco. Y por ejemplo, si a mí si un financista me envía plata para un proyecto del extranjero, yo tengo que respaldar eso con documentos legales, porque también está justamente el tema de que esos fondos tienen que estar limpios. No podemos ser poco transparentes en ese sentido. También la rendición, nosotros estamos súper obligados a rendición. Nosotros en este momento tenemos, Fundación Multitudes tiene una subvención presidencial por 15 millones de pesos, que tú dices es súper poquito, pero estamos trabajando con 5 municipios en temas de gobierno abierto y mujeres, y la rendición es exhaustiva. Todos los meses nosotros tenemos que rendir con documentos en papel al Ministerio de Hacienda con relación a cómo estamos ejecutando ese proyecto. Entonces yo creo que es importante que no nos olvidemos de eso. Hay casi 300.000 organizaciones de la sociedad civil en nuestro país y no podemos pensar que son todos corruptos y que todos están haciendo un mal trabajo. Paulina, te quiero agradecer por tu tiempo, hemos aprendido mucho durante esta media hora. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por conversar con las regiones del país. Y muchas gracias a ustedes por invitarme, feliz de poder haber respondido a tus preguntas y dispuesta para cualquier otra ocasión para hablar de este tema. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en la entrevista del domingo. Nos vemos la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Presentó Portavoz Noticias.